Hermano, este sería ya el mensaje 9 de una serie que hemos titulado Cristo el Primero. Cristo es lo primero para nosotros como iglesia, como familia, como personas. Podemos haberle puesto otro título, quizás mejor, como Cristo es el único. En muchos aspectos Jesucristo es único. Es el único Hijo de Dios. Es el único que vino a este mundo y nació de una virgen a morir por nuestros pecados. Fue el único que recibió todo el castigo sobre él en esa cruz terrible. Es el único que resucitó de entre los muertos. Es el único que intercede ahora delante de nosotros, ante el Padre. Es el único camino, dijo él mismo. Es el único intermediario entre Dios y los hombres. Es la única forma, el único recurso que un pecador tiene para que sus pecados sean perdonados. Por consiguiente, en muchísimas cosas el Señor Jesús es único. Y hemos estado hablando de eso, de las enseñanzas que en ese sentido aparecen en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y hoy vamos a ver que es único en un sentido muy importante de nuestra vida en cuanto a las relaciones. El ser humano no es un ente solitario, es un ente social, así fuimos creados. Y esas relaciones alrededor con las personas que están a nuestro alrededor pueden ser sanas o pueden estar no saludables y ser más bien destructivas. Muchas de las relaciones humanas más preciosas que Dios ha creado han llegado a ser destructivas. Han llegado a ser un mal más que un bien. Debido a las malas acciones y a las malas actitudes de los que conforman esa relación. Pero vamos a ver que en Jesucristo, y si obedecemos su palabra y seguimos lo que Él nos enseña, nuestras relaciones pueden ser sanas. Y vamos a estar mirando eso en tres aspectos, y yo creo que de esto se ha hablado muchísimo, pero es bueno refrescarlo. Las relaciones dentro del matrimonio, dentro de la familia y en la sociedad que vivimos. Así que en esos tres aspectos vamos a ver estos textos en Colosenses que nos hablan de cómo nosotros podemos disfrutar de relaciones sanas. Y eso es tan importante para que una persona pueda llamarse un ser feliz o un ser pleno. Nos convertimos en miserables si la relación matrimonial no es sana, si la relación en la familia no es sana, si la relación con los demás no es sana. La vida se hace una carga, se hace miserable y no queremos que sea así. No estamos diseñados para que sea así. El Señor no quiere que sea así. Y por eso vamos a ver en este texto, ahí en Colosenses capítulo 3, por favor, búsquenlo en sus Biblias. Y vamos a ver que realmente el Señor quiere que las relaciones en nuestros matrimonios, aquellos que son casados, sea sana, una relación sana, preciosa, para disfrutar, no para sufrirlo. El matrimonio no debe ser una cruz que tenemos que llegar como una cadena, como una condena, sino como algo maravilloso que podemos disfrutar. Dice así la palabra del Señor, comenzando en el versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Así que aquí está la palabra del Señor enseñándonos cómo una relación de matrimonio debe funcionar dentro de un matrimonio cristiano. Y vamos a definir qué cosa es un matrimonio cristiano. Un matrimonio cristiano es dos personas que están casadas, que ambas han nacido de nuevo en el poder de Jesucristo. Eso es un matrimonio cristiano. No que uno solo de ellos haya sido transformado, sino dos personas que han sido regeneradas, salvas, nacidas de nuevo en Jesucristo, que están viviendo en la santa relación del matrimonio. Por consiguiente, estos preceptos no caben realmente en una pareja desigual, en un yugo desigual, donde uno de ellos solamente ha
tenido una nueva vida en Cristo. Ya prácticamente no va a funcionar. Quiere decir que estos principios están dados para una pareja, vamos a decir, cristiana. Ahora, ya definido lo que es una pareja cristiana, debieran los matrimonios cristianos ser un ejemplo de matrimonio a todas las demás personas que no conocen a Cristo. ¿Debieran serlo? ¿Verdad que sí? Amén. Claro que lo es. La segunda pregunta. ¿Realmente todos los matrimonios cristianos son un ejemplo para que todos quieran imitarlo? Tristemente, no. ¿Y cuál es la razón? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tantas veces, y lamentablemente no vamos a decir que sea la mayoría, pero en muchos aspectos los matrimonios cristianos no están siendo de buen ejemplo para aquellos que nos están mirando? Leí unas estadísticas que no estoy de acuerdo con ellas, honestamente. Yo no sé quién puede estar en contra de estadísticas que se han sido estudiadas, pero dice que hay tantos divorcios en los matrimonios cristianos como los que no lo son. ¿Por qué digo que por qué estoy en contra de esa estadística que creo que no es cierta? Porque ahí están considerando a cristianos, personas que se llaman cristianas porque van a la iglesia. Yo estoy seguro que verdaderos matrimonios cristianos, donde ambos han nacido de nuevo y ambos respetan y buscan la voluntad de Dios, el divorcio tiene que ser muchísimo menos que la gente que no son cristianos. ¿Están de acuerdo conmigo? Así que esas estadísticas a mí no me convencen mucho, pero es la que la gente tiene, porque ¿qué cosa es un cristiano para ellos? Alguien que dice que es cristiano, pero que no obedece a Dios, no honra a Dios con su vida. Y ahí, bueno, lógicamente, quien no obedece a Dios, esos son los resultados. Ahora, ¿cuál es la razón por lo que lamentablemente no todos los matrimonios cristianos son un buen ejemplo para aquellos que están fuera de la iglesia? ¿Cuál será la razón? Y alguien dirá, bueno, es que cada caso es tan complejo. Cada matrimonio es tan complicado entender las razones por las cuales, aún siendo cristianos, no se llevan bien. Tienen conflictos. Están a veces separados y cosas así. Y uno dice, bueno, es que no hay una respuesta general. Bueno, yo creo que sí hay una respuesta general, bíblica y simple. La razón por la cual muchos matrimonios cristianos no son buen ejemplo es porque esos matrimonios son desobedientes a la palabra de Dios. Te digo, oye, eso está drástico. Creo que es drástico, pero creo que es la verdad. Creo que un matrimonio donde ambos sean cristianos, bueno, es decir, un matrimonio cristiano, que realmente obedezca el proyecto de Dios, el plan de Dios de cómo deben comportarse, va a ser un hogar saludable. Así de simple. Todos aquellos hogares, cuando un hombre obedece lo que el Señor dice que se debe comportar un hombre cristiano, y cuando una mujer sigue lo que la Biblia enseña que debe comportarse una mujer cristiana, ese hogar es saludable. Tiene que serlo. Si los dos hacen lo correcto bíblicamente y ahí no hay felicidad, lo que estamos diciendo que Dios se equivocó, que la Biblia tiene errores. Oye, yo como esposa estoy haciendo todo lo que la Biblia dice. Y el esposo dice, yo como esposa estoy haciendo todo lo que la Biblia dice. Y seguimos siendo infelices. Hay algo ahí que está mal, ¿se dan cuenta? Y yo les aseguro a ustedes que lo que está mal no es la Biblia. Quiere decir, hermano, que creo que estén de acuerdo conmigo. Cuando las cosas no están funcionando bien dentro de un matrimonio cristiano, ambos nacidos de nuevo, ambos temerosos de Dios, es porque están siendo desobedientes a lo que el Señor les enseña que deben hacer. ¿Usted lo cree? Créalo. Por consiguiente, ¿dónde está la solución en que tengamos matrimonios saludables? Es que investiguemos en la palabra
cómo cada uno de nosotros debe comportarse y lo pongamos en práctica. Cueste lo que cueste. Si ponemos en práctica lo que dice ahí, va a haber solución. Va a haber sanidad. Va a haber felicidad en la pareja. Así de simple. Ahora, este texto que se repite las ideas en Efesios 5 sobre todo, que son más amplios, son los mismos principios, habla de dos elementos fundamentales. El versículo 18 habla de las casadas. Dice que deben estar sujetas a sus maridos, como conviene al Señor. En Efesios 5 dice, como al Señor. Así que, como conviene es que la casada se sujete a su esposo. Quiere decir que entienda que en el hogar, en este caso en el matrimonio, hay un líder. Y que ese líder está establecido por Dios, que es el hombre. Por consiguiente, la esposa debe de entregar esa posición, se sujeta. El hombre no la sujeta, ella se sujeta y pone al hombre en la posición bíblica de líder del hogar. No es algo que el hombre impone, es algo que la mujer entrega. Esta es la parte que corresponde a la mujer, no al hombre. Y ahí empieza el problema. Vamos a ver al hombre ahorita. Pero el problema en este caso, hermana casada, es que su posición bíblica para que haya sanidad en su relación con su esposo es que usted entregue, que usted se sujete a ese proyecto de Dios donde la cabeza del hogar, donde el líder es Él, no tú. Gracias, hermano. Espero que ahorita digas amén también cuando lleguemos a los hombres. Así que es someterse. Hermanos, eso significa voluntariamente reconocer en esta relación cuál es el líder. Muchos en esta sociedad ahora, políticamente correcta hablando, están muy en contra de esto. Porque entiende que esta es una posición donde la mujer se hace inferior al hombre. Entienden que eso abre la puerta al abuso de parte del hombre, donde entiende que ahora, como está sometida a mí, pues yo tengo la facultad de abusar de ti. Nada tiene que ver con esas cosas, porque vamos a llegar después al papel del hombre. No tiene nada que ver con abuso, no tiene nada que ver con que alguien sea superior a nadie. Sencillamente es un principio de organización, de liderazgo. En ningún lugar puede haber dos jefes. Tiene que haber un líder, tiene que haber alguien que responde. Y la palabra del Señor lo ha determinado. Ahí está. Cuando una hermana, hermanos, no quiere tomar esa posición, no quiere entregar ese liderazgo, está desobedeciendo a la palabra de Dios. Por consiguiente, ahí comienza el problema. Como dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia se somete a Jesucristo y en este diseño divino de Dios, asimismo la mujer está diciendo, me someto al liderazgo masculino del hombre, no me hace inferior. Son tantos los textos de la palabra del Señor donde dice que todos somos iguales a los ojos de Dios. No hace inferior a la mujer el hecho de que el hombre sea el cabeza del hogar. Al contrario, la dignifica. Le da la posición creada por Dios. Una mujer cristiana debe hacerlo de eso. Como dice 1 de Pedro 3:1. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos,
para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Así que esta posición, esta actitud, esta decisión de la esposa de someter el liderazgo del hogar a su esposo es un testimonio poderoso que conmueve a las personas. No es natural que alguien esté dispuesto a hacer eso. Solamente alguien que ama al Señor y quiere obedecer a Dios. Así que, hermana, si usted quiere realmente disfrutar de una relación sana en su matrimonio, ceda el liderazgo de su hogar a su esposo. Tenga fe. Y yo sé que muchas de ustedes quizás con mucha razón no le tengan fe al marido. Pero yo les digo en el nombre del Señor, ténganle fe a la palabra de Dios. Ese es el plan de Dios. Ese es el proyecto de Dios. Y claro que ya con tanta experiencia, hermano, tantos años aconsejando a parejas, yo sé lo que me van a decir alguna de ellas. Pastor, él no le interesa el liderazgo. Él está muy cómodo, dejándome a mí ser la líder, dejándome a mí tomar las decisiones, dejándome a mí trabajando y luchando con los hijos y con el presupuesto de la casa y con todas las casas. Hermanos, eso puede ser una realidad. Ahí el error no es suyo, ahí el error es de él. Pero a usted le corresponde, si ama al Señor y si cree en el poder de la palabra de Dios, insistir con amor. Busque ayuda de su pastor, busque ayuda de un hermano. Si usted quiere realmente, si su esposo no está ocupando el lugar que le corresponde como hombre dentro del hogar. Pero hermanos, hermana, no se vaya por lo más fácil y ese está bien, pues las cosas vamos a dejarlas así. Yo sigo siendo quien toma las decisiones, yo sigo siendo la líder del hogar. Este que sigue haciendo un cero a la izquierda, porque es lo que le gusta es venir y ver el fútbol ahí y no ocuparse de nada, porque viene cansado del trabajo. Y si usted toma esa actitud, usted está confirmando la desobediencia de la palabra de Dios en su hogar. Y usted como mujer cristiana debe luchar porque eso no sea así. Siga insistiendo, siga orando. En Efesios 5:23, el texto que vimos ahorita, y vamos a usar ahora el método que usamos en los grupos de oración. Y los que van a los grupos de oración saben de qué estoy hablando. Según Efesios 5:23, ¿debe el marido ganarse la posición de ser cabeza de la iglesia? ¿O esa es una posición establecida por Dios? ¿Cuál es la respuesta? Es una posición establecida por Dios. Quiere decir que no es algo que el hombre tiene que fajarse por adquirirla con la mujer, aquí mando yo. Es tomar la posición dada por Dios de que a usted, hombre, le corresponde ser cabeza del hogar. Y como dice el versículo 19, y ahora sí, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Así que aquí está hablando la palabra clave en la relación del hombre hacia la mujer es amor. La palabra clave de la relación de la mujer hacia el hombre es sujetarse. No quiere decir que la mujer no deba amar a su esposo, pero es la palabra clave que distingue la forma en que la esposa expresa su amor. La forma en que la esposa expresa su amor es dándole a la esposa ese lugar bíblico. Y la forma en que el marido expresa su amor está hablando de no ser áspero con ella. Está hablando de un amor muy especial. Como dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, como dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
La relación del esposo hacia la esposa es de un amor sacrificial. Es la persona, y ella tiene que sentir eso, que su amor por ella es tan especial que es capaz de dar hasta la última gota de sangre por su esposa. Tiene ella que sentir ese aprecio especial de un hombre que la ha puesto a ella en un lugar muy especial en su hogar, muy especial en su corazón. Y eso se manifiesta con actitudes, con palabras y con acciones. Como dice, no siendo ásperos con ellas. Me encanta 1 Pedro 3:7. Creo que el apóstol Pedro aquí estaba bien claro. Él era un hombre casado. Recuerda que Cristo curó a la suegra, ¿no? Así que si Cristo curó a la suegra de Pedro, Pedro era casado. Y dice, maridos, dijo Pedro. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Lo cual no es fácil, porque entender a una mujer no es fácil. Dice, dando honor a la mujer, ¿cómo dice? Como a vaso más frágil. En Colosenses decía, no siendo ásperos con ella, tratándolo como algo tan delicado, tan especial, que es un vaso frágil que se nos pueda romper en las manos. Esa es la relación del hombre hacia la mujer. Cuando una persona ama, imagínense, comparado con Cristo, hermanos. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Lo hizo todo. Dejó su trono en el cielo. Vino a este mundo y se humilló y nació de una mujer. Vivió una vida pobre, una vida humilde. Recibió en la cruz el castigo por el pecado de todos nosotros. Quiere decir que el amor de Cristo no fue de palabras, no fue un amor romántico de palabras huecas. Fue una vida sacrificada y entregada por nosotros. Y ahora dice, así mismo debes tú amar a tu esposa. Y eso tiene que, hermanos, interpretarse en acciones concretas. Cuando la escuchamos, cuando estamos allí, cuando priorizamos sus gustos y a veces caprichos, por amor, por encima aún de nuestros propios gustos, por encima de nuestros propios deseos. Cuando hay amor, lo más importante son los deseos de otra persona, de la persona que se ama. Eso es amor verdadero. Es el amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es el amor que es capaz de hacer cualquier cosa por esa persona amada y se traduce en acciones. En acciones que esa mujer dice, wow, soy más que una reina. Alguien me ha puesto en un lugar importante en su vida. Alguien es capaz de hacer cualquier cosa por mí. Es caballeroso, es cuidadoso. Los detalles más simples para que sea evidente a esa persona que todo mi corazón está puesto ahí. Y en el nombre del Señor. Cuando un hombre hace eso, la mujer se somete bien fácil. Y te dice, aquí está. Este es mi hombre. Este es el rey de esta casa. Porque me hizo reina a mí primero. Y me trata con amor. Ese es el plan de Dios, hermano. ¿Tiene sentido, verdad? Claro que tiene sentido. Porque Dios todo lo hace perfecto. Él toma la posición, Él le da a la mujer la posición de la reina, de la mujer que está cuidada, y ella toma la posición de ayuda idónea a su esposo. Y le da el lugar que reconoce ella que debe tener. Así que ese esposo amando con estas actitudes, con estas acciones, y ella responde. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la práctica muchas veces? Bueno, ella dice, cuando él me ame así, yo lo hago el líder de mi casa. Y él dice, cuando yo sea el que mande aquí, yo te amo a ti, así te pongo como una reina. Entonces, hermano,
¿Cómo se resuelve este problema? ¿Qué va primero? ¿Quién cede? Yo voy a decir mi criterio primero, perdonen los hombres. Pero Cristo vino aquí por nosotros primero. Él nos amó primero. ¿Sí o no? Así que si tú eres líder, empieza por tener esa actitud de amor. Empieza tú por rompe ese círculo extraño que te está haciendo infeliz en tu familia. Empieza a tatuar a tu esposa con ese amor. Empieza a hacer las cosas bien tú como líder. Demuestra que eres líder. Y da el paso tú primero. Y yo le digo a usted que ella también va a ir atrás. Si es cristiana. Por eso le digo, hermano, que aquí el yugo desigual no funciona. Porque cuando hay yugo desigual, alguien se aprovecha del otro. ¿Verdad que sí? Tú te sometes, yo no soy cristiano, y en vez de amor lo que hago es reprimirte, lo que hago es abusarte, lo que es, ahora eres mi criada, es el machismo ese, ¿verdad? Y entonces la cosa no funciona. Quiere decir que aquí tiene que haber, no puede haber un yugo desigual, aquí tiene que haber dos personas que aman al Señor y que quieren hacer bien las cosas. Pero a la larga, hermanos, ¿sabe quién va a ceder primero? ¿Quién va a dar el primer paso? El más espiritual. El que esté más cerca del Señor, que lamentablemente no siempre es el hombre. Muchas veces es la mujer. Quiere decir que el que sea más espiritual, el que quiera realmente honrar al Señor, el que esté reconociendo que algo está andando mal y que hay que ir a la palabra, ese que está más cerca de Dios porque ora más, porque medita más la palabra, porque está más embebido y más lleno del Espíritu Santo, esa o ese va a ser quien va a tomar la decisión primero. Hermanos, en el nombre del Señor, nuestros hijos necesitan matrimonios saludables. Nuestra sociedad, nuestros vecinos que tienen puestos los ojos en nosotros, necesitan ver en el hogar cristiano salud, amor, gozo. En medio de las crisis y en medio de los problemas, que eso pueda verse que existe ahí. Ahora, no solamente habla de las relaciones humanas, no solamente son el matrimonio, también está la familia. Y estos dos puntos, hermanos, van a ser más cortos. Me detuve mucho más en los matrimonios por alguna razón. Creo que el Señor me llevó a eso cuando estaba preparando el mensaje. Pero familias también sanas. Versículos 20 al 21. Y aquí ahora habla de los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Así que aquí hay dos condiciones tan especiales e importantes en la familia. Los hijos son obedientes. Los padres son sabios en guiar a sus hijos. Y hermanos, esto de la obediencia, hay dos cosas muy importantes. No son naturales, son forzadas. ¿Está escuchando? La obediencia no nace naturalmente. Naturalmente nace la desobediencia. Desde Adán a Eva, eso, hermanos, si usted no se ha enterado, entérese, sus hijos la van a heredar. Y si ya somos padres, sabemos que sí la heredaron. No es natural, no es espontáneo ser obediente. Es natural y espontáneo ser desobediente. Por consiguiente, requiere esfuerzo de los padres que los hijos obedezcan. El desinterés, el dejarlos solos, el que esto camine, que vaya bien, que las cosas cojan su rumbo a su normal, va a traer como consecuencia hijos desobedientes. Los padres tienen que tomar disciplina y tienen que castigar. Donde no hay castigo no va a haber obediencia. Amén. Tiene que haber castigo, porque es que van a desobedecer. Van a probar. Usted, donde quiera que usted trace la línea, ahí van a estar ellos en el bordecito ahí. A ver en qué momento pasa el pie para acá. Pasa el pie. Pasa el pie. Pasó el pie y no pasó nada, me quedé con el pie ahí. Seguí.
Hasta que me pasé para acá, no pasó nada y yo sigo. Si paso el pie y me castigaron, yo digo, wow. Paso el pie y me castigaron, wow. Hay insistencia, hay consistencia, hay disciplina, hay formación. Y cuando estamos haciendo eso, hermano, estamos obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Porque los hijos tienen que obedecer a sus padres. Es la relación que debe existir en la familia. Claro que debe haber amistad. Claro que debe haber comunicación. Todo eso es magnífico. La Biblia no está en contra de que tengamos amistad con nuestros hijos, que tengamos comunicación con nuestros hijos. Todo eso está muy bien. Pero la relación es de obediencia de hijos hacia padres. No de padres hacia hijos. Y nosotros tenemos, hermanos, como padres que ser muy sabios en ser consistentes, en ser firmes y no ceder. Sobre todo en las cosas que tienen que ver con principios. Cada uno de nosotros, hermanos, en nuestra familia pone sus reglas. Amén. Yo no me voy a meter ni como pastor en las reglas de su casa. Ese es su problema. Usted dará cuenta a Dios las reglas que usted ponga en su casa. Ahora bien, las reglas son reglas. Y usted debe analizarlas muy bien. ¿Cuáles de esas reglas realmente son necesarias? ¿Cuáles tienen base bíblica? ¿Cuáles son importantes para preservar la moral cristiana? Para preservar los principios cristianos en los cuales usted está basado. Y esas reglas tienen que estar claras y definidas. ¿Hay otras cosas en las cuales usted puede ser flexible? Claro que sí. Yo recuerdo en mi casa, mi papá era un poco extremista en algunas cosas. Decía, no, los domingos es el día del Señor. Y yo no podía ir al cine por la tarde, no había iglesia. Y yo decía, oye, pero si fulanito es el hijo de diácono, iba al cine. Y el otro iba al cine. Ah, no, pero que es el día del Señor. Y está bien, fueron sus reglas. Pero ese tipo de regla puede ser un poco flexible. En lo que usted interpreta de lo que son las cosas que vamos a decir tienen que ver con principios bíblicos. Y eso tiene que estar muy bien definido porque muchas de estas cosas sí pueden ser flexibles. Porque son tradiciones, son cosas que hemos visto que pueden ser cambiadas. Pero hay cosas que no pueden ser cambiadas. Y hay cosas que la línea tiene que estar bien definida. No que fulanito lo hace, lo puede hacer cualquiera. Pero la Biblia enseña que eso es pecado y por consiguiente en esta casa no se hace. Cuando usted salga de la casa y tenga su propia familia, eso ya es su problema. Mientras usted esté aquí en esta casa, los hijos obedecen las reglas puestas por los padres. Hermanos, eso es bíblico. Hijos, obedeced a vuestros padres ¿en qué? En todo. Solamente hay un elemento que pienso yo que bíblicamente los hijos están autorizados a desobedecer. Y es cuando lo que quiere que mi padre haga va en contra de lo que mi Padre Celestial haga. Es la única excepción. Yo conocí de padres, o escuché de padres, perdón, realmente personalmente no conocía a ninguno, pero escuché de padres que decían al niño, oye, tú tienes 18 años, es hora de que tú sepas lo que es sexo. Así que ven conmigo, te voy a llevar a una prostituta que lo va a pagar para que te haga un hombrecito. ¿Eso ocurrió, sí o no? No digo que a alguien le ocurrió aquí, pero sé que ocurría. ¿Qué pasa si, lógicamente, si el padre es cristiano? No. Pero ¿qué pasa si el hijo sí es cristiano? ¿Va a obedecer a su papá? Vamos a decir que es la única razón por la cual un hijo debe decir a su papá, no. Porque para obedecerte a ti, tengo que desobedecer a que está ahí arriba. Y yo le tengo más temor a que está ahí arriba que te tengo a ti. Así que me puedes hacer lo que tú quieras. Pero eso es un caso, vamos a decir, extremo. En todo lo demás, bíblicamente los hijos se someten a los padres en obediencia. Pero los padres al mismo tiempo, dice el texto, dice, no debemos exasperar, no debemos sacarlos de quicio. Y muchas veces eso ocurre cuando somos, en primer lugar, injustos. Cuando aplicamos disciplina injustamente. Cuando castigamos movidos por la ira y no por la justicia. Y cuando eso ocurre, hermanos, ¿qué puede ocurrir? Porque a veces hasta el pobre perrito paga las consecuencias de que tuvo un problema con el jefe hoy en el trabajo. Y podemos ser injustos.
Cuando eso ocurre, es sabio de los padres pedir disculpas cuando nos equivocamos. Así que ser injustos, ser abusivos. El castigo es bíblico, pero no el abuso físico. Así que tenemos que tener control de nuestra ira. Bueno, yo diría, si estamos iracundos, mejor en ese momento no disciplinar. Esperar que se nos baje y después ser firmes y conscientes y consecuentes y ser inconstantes. Hermanos, eso hace un daño horrible. No se puede. Un día pasó y no pasó nada. Y al otro día castigo, pero si hace 3 días yo lo hice y no me dijiste nada, no, pero hoy tengo la vena hoy distinta. Consistentes. No amenace las cosas que no va a hacer. No se convierta en un charlatán. Y esto sí lo oí yo. Te voy a rajar la cabeza que el cerebro tuyo va a estar por toda la sala regado aquí. Y que consta que no me pasó a mí, ¿ok? Pero eso sí lo oí yo con estos oídos. Te voy a clavar el pie en el piso porque ya me tienes cansado de estar moviendo. Te voy a clavar y no te vas a mover del piso. Tenemos que ser como padres, hablar con la verdad, hablar bien, ser constantes, dar el ejemplo. Y ahí es donde pienso yo que nuestros hijos más se defraudan de nosotros. Y yo creo que he compartido esto con ustedes otras veces. Pero llevando tantos años en la iglesia, habiendo conocido tantos pastores, porque mi papá era pastor. Tristemente he conocido familias de pastores donde ni uno solo de sus hijos ha sido fiel al Señor. Ni uno. Y he conocido otras familias pastorales donde todos sus hijos, escuchen esto, todos son fieles siervos de Dios. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Bueno, yo no soy calvinista. Alguien diría, no, es que estos estaban elegidos y estos no. Algo pasó algo pasaba ahí. Lo que yo sospecho es que el hombre del lunes por la mañana no era el pastor que estaba predicando el domingo en el púlpito. Es lo que yo sospecho. Que había un mal testimonio. Que no se vivía en la casa lo que se predicaba en público. Y eso, hermano, no pasa solamente a los pastores, puede pasar a cualquier cristiano. Si queremos realmente no exasperar a nuestros hijos, si queremos realmente que ellos nos escuchen y moralmente nos respeten, tienen que ver en nuestro ejemplo que realmente si decimos que somos cristianos es porque vivimos como cristianos, nos comportamos como cristianos, tratamos a la mamá de ellos como un hombre cristiano trata a una mujer. Y todas estas cosas son parte para que realmente haya salud en el hogar. Los hijos tienen que obedecer a sus padres. Los padres tienen que ser sabios en la crianza de sus hijos. Déjenme decirle esto, y esto es triste. La cárcel está llena de hombres que no fueron enseñados con disciplina en su casa, en su niñez. Muchos matrimonios han llegado al divorcio porque el hombre o la mujer no han estado disciplinados en respetar, en obedecer reglas. Tanto las reglas en el matrimonio como las reglas en el trabajo no cuadran en ningún trabajo, en todos los lugares la cogen con él. En todos lugares los jefes la cogen con él, no con más nadie, con él. Yo creo que el problema es él. Que no sigue reglas, que no obedece disciplina, no acepta un liderazgo y al final, tristemente, muchos acaban en la cárcel. Porque no quieren ni respetar las leyes del país. Y eso salió de una mala enseñanza, no hubo disciplina. No aprendieron que malas decisiones conllevan malas consecuencias. Tú decides mal y tienes un castigo. Hiciste esto, tienes un castigo. Y crecen en la disciplina de que cuando se actúa mal, se recibe un castigo. Y eso se lleva después y ayudan a ser hombres y mujeres de bien. Ahora, el texto ahí en Colosenses 3 habla también de las relaciones sociales, relaciones de trabajo. Y vamos a ver, por favor, los versículos 22.
dos versículos, el 22 y el 1 del capítulo 4. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Amos, versículo 1 del capítulo 4. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y lógicamente aquí está hablando de una sociedad que ya no existe, bueno, por lo menos en este país, de amo y siervo. Un paréntesis, es increíble, yo nunca pensé vivir en una sociedad, en un país, en un mundo donde la esclavitud todavía existe. Y resulta que hay miles o millones de esclavos. Yo no podía imaginar que eso existiera. Yo pensaba que eso lo habían abolido hace muchos años, ¿verdad? Pero no, hay trata de personas, sobre todo de niños, de niñas. Se venden, se compran, se maltratan. En Estados Unidos eso existe, se importan, se exportan. ¿Pero qué es esto? Pero bueno, eso fue un paréntesis. Realmente no vivimos en una sociedad donde nuestros jefes sean nuestros amos, ni nosotros seamos nuestros siervos. Pero ahí está esa relación de patrón, obrero, jefe, súbdito. Está esa relación de alguien que nos manda y otros que obedecen. Y esa relación debe ser sana. Y lógicamente ahí sí se escapa de nuestras manos porque somos un elemento muy pequeño en una sociedad tan grande. Pero lo que sí podemos entender es que haciendo estas cosas, por lo menos en lo que corresponde a nosotros, vamos a tener una relación sana. Vamos a actuar bien. Así que hay palabras y frases claves que se pueden aplicar a estos tiempos. Dice, estar a bien con todos. Hacer nuestra parte para contribuir a que exista una relación sana a nuestro alrededor, en nuestro ambiente, sobre todo laboral en el cual estamos. En el versículo 22 habla de algo fundamental para que un obrero sea un buen obrero. Habla de temiendo a Dios. Debemos de responder y ser fieles en nuestros trabajos, cumplidores con nuestro horario, hacer las cosas con calidad y hacerlas bien, dice el texto, porque tememos a Dios. No le tenemos tanto miedo a que nos boten del trabajo. No lo hacemos porque le tenemos miedo al IRS cuando tenemos que hacer con nuestros taxes. No debemos de cumplir las leyes porque le tenemos miedo a la policía o porque le tenemos miedo a un juez que nos va a meter en prisión. Debemos de cumplir con la sociedad y debemos de cumplir con nuestras obligaciones porque tenemos temor de Dios. Y un cristiano debe actuar con temor de Dios en cualquier lugar donde esté. Y eso yo lo aprendí desde joven y doy gracias a Dios por eso. Que me decían, usted es un joven cristiano. Donde quiera que usted esté, usted tiene que hacer las cosas bien hechas porque usted representa a Jesucristo en esa escuela. Usted representa a Jesucristo en este centro de trabajo. Usted va a ser respetuoso y va a actuar bien como hombre, como joven, como mujer cristiano que es. Por temor de Dios. Y cuando usted hace eso, hermanos, la relación, por lo menos lo que corresponde a usted, no siempre va a ser así porque a veces esto igual, ahí sí hay un yugo desigual entre el jefe y usted, entre usted y su compañero, porque a lo mejor el único cristiano es usted. Bueno, la otra parte usted no la puede cambiar, pero usted actúe y haga las cosas a conciencia para la gloria de Dios, no para ninguno de esos jefes que usted tiene. Ni tan siquiera para un juez, ni tan siquiera para un policía. Usted se comporta como obrero, como ciudadano, porque usted teme a Dios, porque usted respeta a su Dios. Amén. Qué triste es cristianos que incumplen, cristianos que no son fieles en el trabajo, que
que roban de su trabajo, que no trabajan honestamente. Hermano, que no tiene nada que ver con el Señor, ni con la iglesia, ni con nada. Sí tiene que ver. Es el testimonio de Jesucristo. Está actuando mal, está pecando, está desobedeciendo. No tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con lo espiritual. Este es el problema de mi trabajo. Usted es cristiano donde quiera que esté. Y como cristiano y con temor de Dios debiera comportarse. La palabra dice que cuando caigamos presos es porque todo lo que nos dijeron de mí es porque era mentira. Que ninguna de esas cosas sea verdad. Que estuvimos robando, que estuvimos haciendo las cosas incorrectamente. No. ¿Y qué dice el versículo 1? También en el caso de los que tenemos o tengan autoridad sobre otros, que debemos de hacer lo justo porque Dios nos está mirando y tenemos un Dios por encima nuestro. Yo no sé cuántos patrones hay aquí, pero sé que quizás hay algunos que tienen empleados. Y la forma de tratar a nuestros empleados, de ser justo con ellos, de pagar lo correcto y no robarle de lo que les corresponde por yo ganar más. La razón principal de hacer eso es que hay un Dios por encima que nos está mirando. Y que tendremos que dar cuenta delante de Él algún día. Así que, hermanos, concluimos. Versículo 23 al 25. Y vamos a decir que esto aclara todo, desde el matrimonio hasta nuestro centro de trabajo. Fíjense qué palabra más bella. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, ni tan siquiera por el hecho de mi esposa, de mi marido, no, como para el Señor. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Si actuamos mal, si desobedecemos a Dios, no esperes un matrimonio saludable. Si no haces bien las cosas como un hijo obediente, o no haces bien las cosas como un padre con sabiduría guiando a tus hijos, no esperes que tu familia sea saludable. Si no haces bien las cosas con relación a tu sociedad y eres parte de los que roban y de los que tratan de buscar provecho sin temor de Dios, no esperes que las cosas te vayan bien en tu trabajo ni en tus negocios. Es para el Señor. Yo no sé cuántos hombres aquí pudiéramos decir que es para el Señor. O perdón, ¿cuántas hermanas? Vamos a empezar por las mujeres, que fue la primera que hablamos. ¿Cuántas hermanas, esposas que están aquí, pudieran decir que es para el Señor que me someto a mi esposo como cabeza de hogar? Es para el Señor. Soy cristiana, amo a mi Dios y no voy a faltarle a mi Dios no sometiéndome a mi esposo. No sé cuántos esposos, ahora sí, podrán decir aquí, porque amo al Señor y porque es para el Señor, es que amo a mi esposa con amor sacrificial. No digamos que amamos al Señor, sino amamos a nuestra esposa con ese amor hasta el sacrificio. No sé cuántos hijos hay aquí que podamos decir, es para el Señor que soy obediente a mis padres. Porque soy cristiano, soy un hijo, una hija obediente. Es para el Señor que soy responsable con mis hijos y con mi amor les enseño y los disciplino. Es para el Señor que lo hago. Es para el Señor que cumplo bien en mi trabajo. Es para el Señor que respeto las leyes. Y sé que si no lo hago posiblemente caiga preso. Pero no lo hago por temor a la prisión. Es para el Señor que soy un ciudadano responsable. Y es para el Señor, en el caso de los que son jefes, de los que son patrones, es para el Señor que no abuso
de mi posición de poder, sino que soy justo con mis empleados. Hermanos, si todo esto lo hacemos de corazón y como para el Señor, como dice el texto, habrá salud en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestras relaciones con los demás. Porque estamos obedeciendo la palabra y la palabra de Dios es el manual para que las cosas marchen y marchen bien. Miren, hermanos, cuando usted siembra una semillita, yo recuerdo los proyectos esos que hacían los niños, sobre todo, que traían, que ponían un frijol y qué sé yo. Lo primero que nace de ese frijolito, de esa semilla, es la raíz. Y hasta que esa raíz no tiene un cierto largo, no es que empieza a brotar esa matica. Cuando en la tierra usted ve que de pronto empieza a salir esa matica, usted está empezando. No, eso no está empezando. Y eso lleva rato creciendo para allá abajo. ¿Por qué? Porque la nutrición, los elementos que esa plantita, que esa semilla necesita para crecer, no viene de afuera, viene de la raíz. Ahí es donde llega el agua, ahí es donde llegan los nutrientes disueltos en esa agua que hacen que esa planta crezca y fructifique. Que algún día sea un árbol o una planta preciosa y dé fruto. ¿Qué queremos decir con esto? No esperemos un fruto saludable en nuestros matrimonios si no hay raíces profundas en la palabra de Dios. Si no se hacen las cosas conforme a la palabra de Dios enseña. No esperemos crecimiento, no esperemos frutos. No lo va a haber porque no hay raíces. No esperemos que nuestros hogares fructifiquen con nuestros hijos obedientes y respetuosos si no hay raíces profundas en nuestro hogar donde se enseñe la disciplina, donde se cuide de nuestros hijos con un buen testimonio y haciendo bien las cosas nosotros. Si no hay raíces, no va a haber planta y mucho menos que florezca. Y déjenme decirles, lo sabemos, ¿verdad? Un árbol sin raíces profundas, el primer vientecito se lo lleva. Y así sorprende muchos matrimonios. ¡Wow! Esa gente se veía tan felices. Llevaban tantos años juntos y resulta que de un día para otro se divorciaron. No habían raíces. Algo no estaba funcionando ahí conforme a la palabra de Dios. El plan de Dios no se estaba llevando. Había muchos proyectos y muchas cosas, pero no en el plan, en el proyecto de Dios. No había raíces profundas, hermanos, y nosotros debemos de velar de que nuestros matrimonios, de que nuestras familias, de que nuestras relaciones tengan raíces profundas en la palabra de Dios. Y creo que hemos hablado bien claro de qué dice esta palabra, de lo que hay que hacer. Básico para que en nuestros hogares, nuestras familias y en nuestras relaciones haya salud. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Sabemos cuán difícil es en nuestras relaciones muchas veces poner en práctica estas enseñanzas. Porque somos duros, porque somos carnales, porque tenemos miedo a hacer las cosas bien y otros se aprovechen de nosotros. Son tantas cosas que pueden pasar por nuestra mente. Pero solamente los que actúan en fe, los que toman decisiones creyendo que la palabra del Señor no se equivoca, son los que van a disfrutar de relaciones sanas. Relaciones que traigan frutos. Relaciones que sean de bendición a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Así que yo te suplico, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, de que cada uno de los que estamos aquí en este día, seriamente te obedezcamos para que abunde salud, frutos preciosos en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestras relaciones sociales a nuestro alrededor.
Ayúdanos, Señor, en esto, a ser humildes, a ser obedientes. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.